La capa de forma es una capa con unas características muy particulares. Principalmente, la principal diferencia con una capa normal es que si vamos a emplear una forma vectorial, una capa normal al ampliar, al luego modificar esa forma, va a modificarnos sus contornos, no nos va a dar unos contornos perfectos, nos va a difuminar un poquito, no van a estar del todo bien. En cambio, con este tipo de capas, las formas vectoriales se mantendrán siempre perfectas. Para hacer una capa de forma, no tendremos que darle, como hacíamos con la anterior, a nueva capa, sino que bastará con coger una de las formas vectoriales, las tenemos aquí en la barra de herramientas, a la izquierda agrupada debajo de la flecha. Tendremos, si damos clic derecho, todas estas opciones. Rectángulo, rectángulo redondeado, elipse, polígono, línea y forma personalizada. Todas estas pues ya las iremos viendo más adelante. Vamos a coger la herramienta de forma personalizada. Aquí en todas las opciones vamos a seleccionar la forma. Ahora por defecto me aparece una flecha, pero podemos elegir entre varias. Aquí parece que tenemos pocas, pero si le damos a esta flecha de aquí, nos va a salir toda esta ventana y vamos a decir que las cargue todas. Damos a todas, nos sale una ventana emergente, como podéis ver, que si deseamos sustituir las formas actuales por todas. Le decimos que OK o añadir mejor, nos las añade y ahora podemos ver cómo tenemos muchas más. Nos va a dar igual, cogemos una cualquiera, pues este corazón, por ejemplo. Luego a ver si tenemos este círculo, esta circular. Una vez seleccionado, vamos a simplemente trazar la forma vectorial que queremos. Voy a mantener pulsado la tecla Shift para que me la haga perfectamente redonda. Voy a hacerla pequeña y luego la voy a ampliar para que veamos la diferencia. Vale, esto he soltado la tecla Shift muy pronto. Vamos a volver a marcarla. Hago así pequeñita. Ahora sí. Vemos que nos aparece ahí. ¿Veis cómo automáticamente me ha aparecido aquí una capa nueva? Esta va a ser la capa de forma. Veis que su simbología es un poquito distinta. Bien. Y ahora vamos a hacer una capa nueva al estilo tradicional como hemos enseñado anteriormente. Vamos a crear una capa nueva justo por encima y vamos a utilizar aquí la selección, la herramienta de marco elíptico y vamos a hacer también un circulito con la tecla Shift. A ver, me he dado bien. Ahí. Ahí estaría. Le damos a edición, a rellenar y pues con el color frontal que también es un amarillo. Ahí estaría. Muy bien, vamos a dejar solamente visible la capa normal. Muy bien. Vamos a dar edición y a transformación libre o comando T. Ahora vamos a ampliar, manteniendo la tecla Shift, considerablemente este círculo. Soltamos, pulsamos Enter y vamos a deseleccionar. Voy a ampliar para que veáis los contornos, ¿veis?, de este círculo. Aquí están, se puede apreciar cómo están, voy a ampliar más incluso, están difuminados por ciertos sitios, ¿veis? Están difusos. Esta va a ser la diferencia con este nuevo tipo de capa que estamos viendo, la capa de forma. Vamos a quitar esta vista y ahora vamos a ver nada más que la capa de forma. Voy a quitar zoom, porque si no, no lo vemos. Y ahora cogemos y vamos a seleccionar seleccionamos el círculo que hemos hecho y vamos a transformarlo. Vamos a ampliarlo
del mismo modo que hemos ampliado el otro. Ampliamos y vamos a hacer más grande todavía. Y seguimos ampliando. Ahí está. Damos Enter para confirmar y nos vamos a meter zoom para comparar. Aquí, como podéis ver, incluso nos hemos metido ya píxel por píxel y vemos como aquí no. Aquí el círculo está perfectamente con unos contornos perfectos. Esta va a ser la principal diferencia de este tipo de capa, la capa de forma. Seguimos en el siguiente vídeo.